inmersión. Creo que no vale la pena extenderse mucho en la presentación de Maya Lorena Pérez Ruiz. Ya es muy conocida en nuestros ambientes académicos. Ella es doctora en antropología, es investigadora en el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Lo que yo puedo decir, porque la conozco desde hace mucho tiempo, que es realmente una de nuestras mejores antropólogas que hacen etnografía y inmersión real en los medios que estudia, particularmente en los medios indígenas, ¿no? Es gran conocedora del mundo indígena y sobre todo de los mayas de Yucatán. Eh, Su libro más reciente es un libro coordinado, se llama Juventudes Indígenas de Hip Hop y Protesta Social en América Latina, que está publicado, este libro acaba de salir, ¿no? En el Instituto Nacional de Antropología e Historia, y uno ve el índice de una riqueza impresionante, ¿eh? Y más adelante, dentro de pocos meses, vamos a tener su libro Ser joven en Yucatán, ser joven entre los mayas de Yucatán, ¿no? Que va a ser impresionante y ustedes tienen que leer porque yo voy a prologar ese libro. Muy bien, pues le doy la palabra a la doctora Maya Lorena. Micrófono, sí. Bueno, buenos días a todos y pues gracias a Enrique Led y a Gilberto por invitarme a hablar algo sobre la obra de Arturo Escobar, un autor que es muy conocido, pero también con una obra muy abundante, muy continua dentro de una problemática, pero donde también ha ido evolucionando en su pensamiento, lo cual pues presenta ciertas dificultades para reseñar su obra en un tiempo breve. Quiero decirles que incluso ayer en la noche, como a las 8 de la noche, me llegó un documento de Arturo Escobar diciendo, bueno, este texto que acabo de escribir te puede servir para tu presentación de mañana. Y entonces, pues me tuve que poner a chambear de última hora en ese trabajo, que es el rubro donde ahora Escobar está trabajando con mucho énfasis, que tiene que ver con territorios ancestrales, con autonomía y con las ontologías indígenas. Entonces, bueno, voy a hacer un gran esfuerzo de síntesis de la presentación de Arturo Escobar, tratando de retomar no tanto sus estudios de casos, sus reflexiones más específicas, sino tratando de abstraer lo esencial de sus aportaciones y de su pensamiento crítico, y dejando un poco de lado las anécdotas o los casos particulares, puesto que eso me llevaría muchísimo tiempo. Como todos ustedes saben, Arturo Escobar, bueno, es de origen colombiano, pero desde hace mucho tiempo es catedrático de la Universidad de Carolina del Norte, en Chapel Hill, y ha trabajado en diferentes universidades, tanto de Estados Unidos como profesor invitado, y también en universidades de Colombia, de Dinamarca, de Ecuador, de Brasil, de México, o sea, en muchísimos países. Él, por origen, es ingeniero de la Universidad de Cali, Colombia, pero, ¿verdad? Nadie es perfecto. Pero precisamente sus preocupaciones por la pobreza lo llevaron lo acercaron a los problemas del desarrollo y a cuestionarse sobre qué es, qué sentido tiene y de dónde surge esta noción de desarrollo. Él, con estas inquietudes, partió hacia Estados Unidos para hacer su doctorado en la Universidad de California, y su tesis, que ha sido publicada con diferentes términos en español. La última es la invención del desarrollo, aunque en algunos se llamaba la invención del tercer mundo, o sea, ha tenido diferentes títulos su tesis. Ahí planteó precisamente una crítica a la noción del desarrollo y a cómo se hace un seguimiento de cómo surge esta noción de tercer mundo. Eh, y él propone que tanto las nociones de tercer mundo y desarrollo responden más que a una realidad objetiva. Se trata de construcciones creadas, construcciones inventadas
a la luz de intereses geopolíticos que operan mediante políticas gubernamentales y de órganos internacionales impulsadas desde el poder. Por tanto, para Escobar, el desarrollo debe ser analizado como un régimen de representación, como una invención producto de la posguerra que desde sus inicios modeló toda posible concepción de la realidad y de la acción social en los países que desde entonces se conocen como subdesarrollados, en vías de desarrollo, etc. Es su tesis traducida, convertida en libro, en la versión del 2012, que se llama La invención del desarrollo. Y ahí, sobre todo en la introducción que él hace a esta versión, hace un recuento de las inquietudes que lo llevaron a formular su tesis, pero también responde a algunas de las críticas que le han hecho desde que salió su obra. Es altamente recomendable leer esta versión por eso, porque él en esta introducción que hace va respondiendo, dialoga con sus inquietudes y también con las críticas que se le han hecho a lo largo del tiempo. Arturo Escobar, para esta investigación asume un enfoque postestructuralista y reconoce la importancia de las dinámicas del discurso y del poder en la creación de la realidad social y en todo estudio de la cultura. Influyen en su pensamiento, por lo menos él reconoce como autores muy importantes a Orlando Falsborda, a Paulo Freire, a Iván Illich y a Michel Foucault, entre otros. De Foucault, precisamente, retoma los planteamientos sobre cómo la vida, el trabajo y el lenguaje son pensados dentro del episteme de la modernidad. Y es en ese marco que concibe la invención de los discursos del desarrollo y de la modernidad dentro de dispositivos, aparatos de prácticas e instituciones destinados a generar conocimientos vinculados al ejercicio del poder. Esto último es muy importante porque entre las críticas que se le han hecho a Escobar fue precisamente el pensar esto de la invención del desarrollo a partir de la creación de un discurso. Pero para él el discurso es más que el mero discurso, es todo este aparaje, todo este andamiento, institución y de ejercicio del poder que conducen a que un discurso se torne realidad social, a través precisamente de todo este andamiaje que él reconoce, y por eso es importante no quedarse solamente con la frase de la invención del desarrollo como si fuera un discurso sin elementos de realidad y de práctica social. En esta obra, él critica al desarrollo y la modernidad y asume desde entonces un compromiso con los movimientos sociales, que buscan obviamente alternativas al desarrollo modernizador y que pretenden construir relaciones no coloniales ni de dominación entre los pueblos del mundo. De esta manera, por casi 20 años o más de 20 años, ha acompañado el proceso de comunidades negras del Pacífico colombiano. Y de esta experiencia y de este acompañamiento a este proceso social, él toma muchos de los elementos con los que va construyendo su discurso y su propuesta en torno a la crítica al desarrollo y al postdesarrollo, como una crítica precisamente al desarrollo modernizador. En él obviamente tiene una reflexión crítica sobre las prácticas, las políticas, las economías y las prácticas sociales sustentadas en las nociones de desarrollo y de modernidad. Analiza críticamente incluso la globalización, la ecología política, la cibercultura, la biodiversidad, el desarrollo, los movimientos sociales, el diseño cultural y la complejidad. Dialoga con todas estas nociones para ir construyendo sus propias visiones de estos temas. Impulsa, por tanto, una ontología relacional y una reflexividad desde dentro que vamos a ir viendo más adelante qué significa esto. Pero sobre todo propone el diálogo de los académicos con los movimientos sociales para generar conocimiento y para generar alternativas a la modernidad y al desarrollo. Él forma parte de un colectivo que reflexiona sobre la modernidad y la colonialidad. Más que estar constituido este colectivo como un grupo, es simplemente un colectivo de reflexión. Estos
Quienes participan ahí discutieron ampliamente si debían de constituirse como una organización o como un grupo y prefirieron quedarse como un colectivo más flexible de discusión y reflexión. Se trata pues de una comunidad de argumentación desde lo que él considera el pensamiento de frontera crítico para crear una nueva discursividad. Participan en este colectivo, Arturo Escobar, Enrique Dussel, Walter Mignolo, Aníbal Quijano, Santiago Castro Gómez y Edgardo Lander, entre otros, que entran y salen de este colectivo. Este programa de investigación que se gesta en este colectivo busca intervenir decisivamente en la discursividad propia de las ciencias modernas para configurar otro espacio para la producción de conocimiento, una forma distinta de pensamiento, un paradigma otro, la posibilidad misma de hablar sobre mundos y conocimientos de otro modo. Lo que este sugiere es que un pensamiento otro y un conocimiento otro hacen que otro mundo sea posible, de acuerdo precisamente al espíritu del Foro Social Mundial de Porto Alegre, que hace posible que todas estas otras maneras de ver y pensar el mundo sea posible. El programa de investigación de este colectivo de modernidad-colonialidad, que busca crear un paradigma otro, distinto al de Occidente, distinto al de la modernidad y el desarrollo, efectivamente se propone crear narrativas alternativas, crear los espacios para que surjan estas nuevas otras formas de pensamiento que son críticas de la modernidad, de la cristiandad, del liberalismo e incluso del marxismo. Incluye influencias de la teología de la liberación desde los años 70, que surgen desde los años 70 del siglo XX. Incluye también los debates en filosofía y ciencia latinoamericana en torno a nociones como filosofía de la liberación y una ciencia social autónoma, obviamente con influencias de Enrique Dussel, Rodolfo Kurz, Orlando Falsborda, Pablo González Casanova, Darcy Ribeiro, entre otros. Incluye también influencias de la teoría de la dependencia, la investigación participativa, los debates latinoamericanos sobre modernidad y posmodernidad que surgen en los años 80. Incluye también las discusiones sobre hibridez en ontología, comunicación y estudios culturales, y también los estudios subalternos que surgen en Estados Unidos. Es de alguna manera un programa donde se permite la confluencia también de las teorías críticas europeas y norteamericanas de la modernidad, las teorías feministas chicanas, la teoría postcolonial, la filosofía africana y el grupo surasiático de estudios subalternos. Todos estos son los campos de los que se nutre este colectivo, del que a su vez se nutre Arturo Escobar. El pensamiento crítico de Arturo Escobar. Bueno, él propone que la teoría de la modernización surge a mediados del siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, con la premisa del desarrollo para impulsar la modernización y que tiene atrás los intereses del capital, que ven en la ciencia y la tecnología los elementos para generar un modelo de desarrollo en particular. Entre 1945 y 1960 surgen entonces los expertos y las instituciones para expandir esta concepción de desarrollo y modernidad y operarlo por el mundo. Por ejemplo, surgen Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, ONU, Agencias Nacionales de Planificación y Desarrollo, que son impulsoras de esta nueva noción de desarrollo y por lo tanto de subdesarrollo para aquellas nociones del tercer mundo que se quieren desarrollar. Construye pues conceptualmente este conjunto de discursos y de instituciones al tercer mundo, en donde obviamente a través de políticas y prácticas institucionales y de políticas de fomento se transforma la realidad económica, social, cultural y política de estos pueblos considerados como subdesarrollados o del tercer mundo. Se crea entonces la fábula del crecimiento y la economía occidental como la forma natural de hacer y de vivir las cosas en el mundo moderno.
La modernidad, pues, es un ensamblaje coherente entre sistemas de producción, relaciones de poder y de significación que tienen fuerte impulso en esta realidad latinoamericana y de Asia y de África que se busca transformar por esta vía. Él, en oposición a este discurso del desarrollo, propone la idea del postdesarrollo. Desde el postestructuralismo propone la noción de postdesarrollo para desenmascarar esta epistemología realista que encubre el discurso del desarrollo con sus ideas de crecimiento, de progreso y de modernidad. Y también los modos como Asia, África y Latinoamericana llegaron a ser definidos como subdesarrolladas y necesitadas del desarrollo. El postdesarrollo, pues, la propone como una era donde el desarrollo ya no será el principio organizador central de la vida social como sucede ahora. Donde el capitalismo y el liberalismo ya no ocuparán de forma natural y completa el espacio discursivo y la totalidad de prácticas económicas, sociales, culturales y políticas de nuestros países. De esta manera, el postdesarrollo, con la creación de discursos y prácticas alternativas al desarrollo, va liberando un espacio discursivo para que surjan otros pensamientos y otras formas de práctica social, dando lugar a una revaloración de las culturas locales e indígenas, así como los movimientos sociales opuestos al capitalismo. Esto implica generar una menor dependencia de los conocimientos de expertos, como los que se generan desde estas instituciones impulsoras del desarrollo, empleando aquellos conocimientos y experiencias de la gente común para construir mundos más humanos, así como cultural y ecológicamente sustentables. En este campo reconoce los aportes de autores como Vandana Shiva, Mahit Regnema y Victoria Bautre, Gilberto Riz, Gustavo Esteva, entre muchos otros. Para Escobar, voy poniendo algunos de los libros en las imágenes para que si quieren tomar notas de estos textos, vayan conociendo también la cara de algunos de sus libros. Para Escobar, el postdesarrollo es pues una invención histórica y culturalmente situada, y por tanto no plantea buscar alternativas, digamos que un desarrollo alternativo, sino precisamente alternativas a el desarrollo. Propone construir lo que supone profundizar la crítica ontológica al núcleo duro del desarrollo como centro de la modernidad, lo que debe hacerse de la perspectiva de la diferencia colonial. Alerta sobre no ver el posdesarrollo como un periodo histórico, que esta es una de las críticas que también se le han hecho. Pensar que el posdesarrollo constituye una etapa posterior al desarrollo, y él lo que dice que no es un periodo, sino porque esto implicaría una posición realista, pensar que existe una economía política de la verdad, o sea, pensar que hay un periodo que va después, y lo que sería una posición contraria al postestructuralismo. Para él, el postdesarrollo significa crear discursos y representaciones no mediadas por la construcción del desarrollo. Supone cambiar las prácticas y las instituciones del desarrollo para hacer visible las formas de conocimiento producidas por aquellos quienes supuestamente son los objetos del desarrollo, para que puedan transformarse en sujetos y agentes de sus propias vidas y del desarrollo social. Implica, por tanto, ver las adaptaciones, las subversiones, las resistencias que la gente efectúa localmente en relación con las intervenciones del desarrollo, así como las estrategias alternativas que estos actores producen en movimientos sociales, en prácticas comunitarias, en prácticas regionales, por organizaciones, comunidades, movimientos, al encontrarse con los proyectos de desarrollo. Para Escobar, entonces, el posdesarrollo es una crítica al núcleo duro conceptual y no es un modelo de sociedad ni un periodo histórico. Es un imaginario socialmente eficaz
para desplazar del centro el imaginario y la práctica del desarrollo, liberar el espacio discursivo y configurar un espacio de transición. Por lo tanto, si el desarrollo no desaparece del escenario político e ideológico mundial, él considera que en el postdesarrollo se deben crear espacios para el surgimiento de discursos alternativos, y él entonces propone ser estratégico, no propone la destrucción o la anulación del desarrollo, sino prácticas estratégicas de ir generando estos espacios de apertura. Ante la imposibilidad de salirse totalmente de la episteme de la modernidad, porque él considera que esta episteme de la modernidad la tenemos nosotros entre antropólogos, investigadores y políticos, propone construir un campo de discursos de transición para desnaturalizar la economía y desencializar el desarrollo. Por ejemplo, él considera como discursos de transición la ecología política, los derechos de la naturaleza, la oposición que implica la construcción del buen vivir, los discursos de las redes agroecológicas y los movimientos indígenas latinoamericanos como los de Ecuador y Bolivia, los que se generan desde los movimientos de afrodescendientes en Colombia y en otros lugares de América Latina. Y para él estos discursos son una transición hacia una sociedad post-extractivista que actúan a favor de la construcción de lo que él llama el pluriverso. En esta idea de ir construyendo el pluriverso, que en términos zapatistas sería la construcción de un mundo donde caben muchos mundos, Escobar prefiere hablar de mundialización y construcción del pluriverso y no de globalización como realidad y proyecto de orden mundial, que es el discurso hegemónico vigente. En este punto no concuerda, por ejemplo, con Giddens, quien afirma que la globalización implica una radicalización de la universalización de la modernidad y que trata lo moderno como un devenir casi obligatorio y universal, y piensa que la alteridad radical es expulsada del ámbito de las posibilidades. O sea, la noción de globalidad no deja campo para lo que él precisamente considera la coexistencia de estos mundos diversos que constituirían el pluriverso. Es crítico también con autores como Appadurai, que si bien reconoce que la modernidad es desterritorializada, hibridizada, confrontada, desigual, heterogénea e incluso múltiple, no abandona el planteamiento de que la modernidad eurocéntrica está en todas partes, constituyendo un ubicuo e ineluctable hecho social. De ahí el interés de Escobar por desarrollar una etnografía para atender los casos de exteriorización o de pluralización de esta modernidad-colonialidad. Para él no basta hablar de que debe de existir una modernidad pluralizada o las modernidades alternativas, con sus calificaciones de ser híbridas, múltiples, locales, etc., en tanto producto del encuentro entre diversas formas subordinadas y las dominantes. Y en cambio, Escobar hace visible que no existe modernidad sin colonialidad, algo ausente en las reflexiones de los técnicos del desarrollo y de la modernidad. En su propuesta de la construcción del pluriverso, para él significa crear condiciones para la coexistencia de múltiples mundos interconectados. Implica crear un campo de discursos de transición en los que conviven la modernidad con los discursos alternativos, donde conviven en una mezcla promiscua entre la hegemonía capitalista y los contrapoderes de los movimientos sociales de actores y comunidades, todas estas experiencias subversivas, digamos. Los estudios pluriversales, por tanto, para dar cuenta de esta construcción del pluriverso, deben descubrir las formas de los múltiples mundos que lo componen, sin reducirlos a las manifestaciones de principios conocidos, centrándose en los procesos que no pueden ser acomodados en la episteme de las ciencias modernas. Así, desde el colectivo de reflexión sobre modernidad-colonialidad, Escobar asume una noción de exterioridad al sistema mundo moderno
y coloca la diferencia colonial como espacio epistemológico y político privilegiado. Esboza las alternativas a la modernidad como una red de historias locales, globales, construidas desde una alteridad políticamente enriquecida, y propone desde la diferencia la construcción de mundos locales y regionales alternativos. Propone avanzar, por tanto, en la construcción de nuevas nociones para analizar la pluralidad de situaciones y mundos existentes, en su interacción ciertamente con la modernidad de Occidente, pero también enfatiza recuperar las experiencias puestas en marcha, principalmente desde los movimientos sociales y los pueblos indios, que configuran ya para Escobar ese periodo de transición hacia la construcción del pluriverso. No me voy a extender en todas estas nociones claves para el posdesarrollo que él propone, pero los propone en diálogo con los autores de este mundo, de su grupo de trabajo. Entre otros son el sistema moderno colonial, la colonialidad del poder, la colonialidad misma, la diferencia colonial y la colonialidad global, la colonialidad del ser, el eurocentrismo, la exterioridad. Son algunas de las nociones que ustedes pueden leer en su obra o en la reseña que está en nuestra revista de Cultura y Representaciones Sociales, por eso no me quiero extender en describir cada una de esta noción y de qué autor la toma. La transmodernidad, el pensamiento de frontera, la epistemología de frontera, la hermenéutica pluritópica, son algunas de las nociones que él recupera en diálogo con estos autores para hacer su propuesta de lo que significa el postdesarrollo y la construcción del pluriverso. El estudio de los discursos de la transición para él son muy importantes porque ahí convergen campos diversos como el de la cultura, el de los movimientos sociales e indígenas, las luchas ambientales, la ecología, la religión, la espiritualidad, la ciencia alternativa, la economía política y las nuevas tecnologías digitales y biológicas, porque en este periodo de transición, con estos discursos de transición, se está generando el pensamiento decolonial y se generan además nuevos conocimientos mediante prácticas y epistemologías diferentes a la episteme occidental. Él propone, para impulsar este periodo de posdesarrollo, recuperar las experiencias e incluso generar diversas formas de economía, incluyendo las experiencias comunitarias y no capitalistas que se están gestando ya en diversos lugares del planeta. Propone la descentralización de la democracia representativa y hasta establecer formas de democracia directa, autónoma y comunal, generar mecanismos plurales epistémicos y culturales entre ontologías, mundos culturales y mundos culturales distintos, y propone hacerlo mediante la interculturalidad, la resistencia a la modernización, el reconocimiento de la hibridez de las culturas, contenida en la noción de contralabor, y la hibridación que propone García Canclini en su caracterización de la modernización de América Latina. Obviamente también propone buscar prácticas alternativas en las formas de resistencia y también disminuir las formas violentas de traducción que se generan entre sistemas de conocimiento distintas. Ahí retoma lo que considera de Sousa Santos como justicia cognitiva, para precisamente darle cabida a procesos interculturales e interepistémicos. En la agenda actual de Escobar están las preocupaciones por la territorialidad, la búsqueda y la recuperación de los territorios de parte de pueblos originarios, pero también de comunidades como las afrodescendientes, su preocupación por darle visibilidad a los mundos diversos que componen el mundo grandote actual y que conlleva una propuesta de generar también antologías relacionales. Para él, en la agenda actual,
se deben acompañar y se deben de visibilizar lo que él llama experiencias de mundos u ontologías relacionales, que son opuestas a la erosión ontológica y territorial de pueblos indígenas y afrodescendientes. En este campo de generar y dar visibilidad a las experiencias de mundos y ontologías relacionales, considera que la perseverancia de las comunidades y de los movimientos de base, por ejemplo, étnico-territoriales, involucran procesos como de resistencia, de oposición, de defensa y afirmación de los territorios, que son prácticas y luchas que que él describe y considera como formas radicales de ontología. Dice que aunque estas luchas locales y regionales de estos actores que se preocupan por recuperar sus territorios colectivos, en muchas ocasiones involucra aspectos de lucha armada, debates y procesos de resistencia económica, de recuperación territorial, pero también implica apropiaciones tecnológicas o la apropiación de discursos culturales y ecológicas. En el fondo, la dimensión de todos estos procesos, o de la mayoría de ellos, implican una lucha fundamentalmente ontológica. De esta manera dice que si en estos procesos, en estas luchas de resistencia, subyace la oposición a la devastación de los territorios de los pueblos que se resisten a la modernidad capitalista, liberal y secular, de base colonial, que busca imponer un solo mundo racional, moderno y occidental, un proyecto globalizador que implica la destrucción de la multiplicidad de mundos existentes, pero también de mundos posibles que están en proceso de construcción. Él considera que el proyecto occidental del desarrollo y la modernidad está basado en una ontología dualista que separa lo humano y lo no humano, que separa la naturaleza de la cultura, al individuo de la comunidad, al nosotros del ellos, la mente y el cuerpo, lo secular de lo sagrado y la razón de la emoción. Mientras que las experiencias de mundos u ontologías relacionales expresan una densa red de interrelación y de materialidad que Escobar llama precisamente la relacionalidad u ontología relacional. En esta perspectiva existen muchos mundos y en cada uno de ellos nada, ni los humanos ni los no humanos, preexisten a las relaciones que los constituyen, que los forman, y por lo tanto todos existimos porque existe ese todo. Escobar entonces analiza la presión sobre los territorios de hoy en día a nivel mundial, los provocados especialmente por la minería y los agrocombustibles, como una verdadera guerra contra los mundos relacionales y un intento más para desmantelar todo lo colectivo y todos esos mundos otros que él considera. Para él, por tanto, las luchas de oposición son una lucha por la defensa de los muchos mundos que habitan el planeta y que son posibles, y son una lucha que avanzan en el camino por la construcción del pluriverso. En el último texto que me envió anoche, qué oportuno, precisamente abunda sobre esta vinculación entre las luchas territoriales, la ancestralidad, la historia, la autonomía y el poder. Él considera que existe un avance muy importante en las luchas de todas estas comunidades negras, indígenas, incluso campesinas, por hacer este tránsito de la lucha por la tierra a la lucha por los territorios. Y se trata de una búsqueda territorial y de una recuperación de los territorios bajo la noción de que son territorios ancestrales. Subyace en esas luchas la ancestralidad como la necesidad de recuperar esta ocupación antigua de un territorio
y la continuidad de un mandato ancestral que persiste en la memoria, pero también persiste en la historia. Muchos de estos movimientos sociales están recurriendo a la historia para darle legitimidad a estos discursos de ocupación ancestral de territorios. E incluso en las comunidades afrodescendientes se habla de todo lo que ha significado por siglos la ocupación de estos territorios, donde esta población ha generado culturas, identidades y procesos de apropiación y de simbolización y significación muy importantes. La lucha por estos territorios conlleva la defensa de la vida, de una cierta forma de vida, que implica mantener la diferencia versus la homogeneidad que propugna la colonialidad y el desarrollo, la persistencia de una identidad y de una cosmovisión propias, lo que de muchas maneras lleva a la construcción de la perspectiva de la lucha autonómica, en unos grupos más que en otros, pero en esta lucha autonómica, precisamente, él plantea que aunque tengan la particularidad en un momento dado de estar oponiéndose a ciertos hechos en particular, la resistencia a un producto o a la expansión de los sembradíos de caña de manera indiscriminada o de la palma africana, en el fondo son una lucha ontológica por la persistencia de la diversidad. La lucha por el territorio, entonces, es una lucha por el espacio que sustenta la vida. Busca la organización y el control social de este territorio como base incluso para la seguridad alimentaria y la construcción de la autonomía. De esta manera, él propone ver y generar prácticas políticas ontológicas. Implican un entendimiento profundo de la vida, una estrategia política de avanzada en la medida en que son opositoras a los procesos de globalización y modernización. Tienen una conciencia de la coyuntura planetaria porque han incorporado también a sus discursos la dimensión ecológica y medioambiental, la destrucción del planeta, el calentamiento global, etc. Y permiten, pues, construir una utopía realista en relación con la multiplicidad de mundos humanos naturales que existen y que son posibles de desarrollar, y donde, por lo tanto, se generen opciones al desarrollo compatibles con el entorno ambiental. Esto que él considera que es la ontología política analiza los mundos y los procesos que los constituyen, pero, y esto es muy importante, en esta diversidad de mundos posibles, él no excluye el mundo de la modernidad y el mundo del desarrollo. Por lo tanto, él propone que en este proceso de construcción del pluriverso y del postdesarrollo como un periodo de transición, la modernidad está presente y la modernidad no queda excluida. Y lo que se deben de generar son los marcos que posibiliten la interculturalidad como nuevas formas de interrelación, como nuevas formas de interacción entre esta diversidad de mundos. Esto me parece que es central porque no está excluyendo de esta utopía realista borrar la modernidad y borrar los modelos de desarrollo occidental, sino crear los espacios para otro tipo de interculturalidad y de diálogo entre estos tipos de sociedad. Por lo tanto, él plantea que esta interculturalidad que debe de ser construida y de la cual no está excluida el desarrollo y las sociedades modernas, deben darse, este marco debe incluir el respeto a la diferencia ontológica y preservar el pluriverso. Bueno, para el debate con Arturo Escobar. Obviamente la obra de Escobar ha tenido un fuerte impacto en las ciencias sociales, en las ciencias biológicas. Es un autor muy conocido, con el cual se lee, se trabaja mucho, pero también ha recibido fuertes críticas. Una de ellas tiene que ver con lo que mencionaba yo al principio, cuando considera que el desarrollo es un discurso, una invención,
y se le ha criticado que al privilegiar la idea de discurso ha dejado de lado problemas fundamentales como la pobreza y el capitalismo o la lucha de clases. Este me parece que es una polémica un poco vieja, si se piensa que a estas alturas el discurso ya no se considera simplemente como palabras, sino acompañado de toda una institucionalidad y toda una serie de prácticas encaminadas a la construcción de realidad social, ¿no? Otro punto, y él mismo se ha encargado de debatir con su grupo a quienes lo han criticado en este sentido. Otro de los puntos es que presenta una visión esencialista del desarrollo, sin atender las diferencias que existen entre las instituciones del desarrollo. O sea, no son lo mismo, o sea, una institución a lo mejor latinoamericana, nacionalista, impulsora del desarrollo, de un Banco Mundial que tiene otra perspectiva. Y la variedad también se piensa que tampoco su obra da cuenta de la variedad de respuestas de los actores a las políticas de desarrollo y a las nociones mismas de desarrollo. Y otra perspectiva que se le critica es que idealiza a los actores locales y a los movimientos sociales. Uno, al considerarlos productores de conocimiento, o sea, capaces de generar un conocimiento diferente al de la academia, y también capaces de proponer alternativas al desarrollo. Y bueno, también se le critica el proponer, cuando se creyó que él proponía el posdesarrollo como una etapa. A mí me parece que sobre todo para responder a la segunda y la tercera crítica, es mi parecer, esto no lo dice él ha avanzado mucho en fundamentar muchas de sus propuestas a través de la ejemplificación y la recuperación de experiencias de caso, experiencias de campo, experiencias que surgen de las comunidades locales y de movimientos sociales. Precisamente en el marco del posdesarrollo como periodo de transición, Escobar responde a esas críticas, es mi opinión, al señalar retos para la antropología y para las ciencias en general. Por ejemplo, él propone participar en la nueva etnografía del desarrollo, formar etnógrafos críticos, capaces de dar cuenta de los nuevos actores, de sus bagajes culturales, de cómo opera el desarrollo en tanto proceso multiescala. O sea, irse a campo a ver qué está pasando y dar cuenta de esta diversidad de respuestas y de actores. Contribuir a los estudios de la modernidad-colonialidad, también irse a campo y trabajar esta dimensión. Desarrollar estudios pluriversales para descubrir las formas adoptadas por los múltiples mundos que componen el pluriverso y adentrarse en los estudios de transición en ámbitos como el de la cultura, la ecología, la religión, la espiritualidad, la ciencia alternativa, la economía política y nuevas tecnologías digitales y biológicas. De esta manera, al pluralizar también la antropología y las ciencias sociales y darle cabida a las antropologías del mundo, Escobar promueve formar una comunidad de antropólogos heteroglósica, democrática y transnacional. Yo, por mi parte, después de leer los textos de Escobar, creo que nos queda en la agenda 3 aspectos importantes para debatir. El primero es el de la interculturalidad como proyecto compatible o no compatible con la lucha de los pueblos por sus territorios y sus ontologías. O sea, él propone efectivamente la coexistencia entre el modelo occidental de desarrollo con aquellas sociedades diversas. Y yo aquí pregunto, ¿qué tipo de interculturalidad tendría que construirse para que esto fuera posible? Precisamente cuando se está hablando de el poder y la ceguera del discurso del desarrollo frente a la diversidad de ontologías y de estos otros mundos. Entonces, ¿qué tipo de interculturalidad o qué tipo de campo tendría que crearse para que este diálogo pudiera ser posible? El segundo
que yo considero que es un punto a discutir, es el de la hibridación o la autonomía como medios para conseguirlo. O sea, hasta dónde la hibridación que él propone es verdaderamente compatible con estas luchas autonómicas que tienen estos pueblos diversos en oposición a el colonialismo y a un modelo civilizatorio. ¿Cómo debería de darse o hasta dónde la hibridación tendría que recuperar con claridad de la dimensión política de quién decide la hibridación, para qué, en qué términos, en qué ámbitos, o, en fin, discutir esta dualidad, ¿no? Hibridación o autonomía, o hibridación en qué términos para construir verdaderamente la autonomía. Y tercera, el de las dificultades en esos dos contextos para la traducción de saberes y el diálogo intercultural entre ontologías. Estos son los tres grandes campos de discusión que a mí me parece que efectivamente deben de discutirse, también basándose en la recuperación de experiencias, pero también en una discusión de opciones que están emergiendo desde los propios movimientos sociales. Algunos se oponen tanto a la interculturalidad como a la hibridación, otros no. Por lo tanto, habría que recuperar también estas experiencias para la discusión. Pues aquí me quedo y dejo abierto el trabajo de los dos comentaristas. Muchas gracias, Maya. Le doy la palabra a Enrique. A mí me gustaría devolvérsela a Gilberto. ¿Sí? Que me gustaría devolverte a ti la palabra. Bueno, digo un poco por qué. Porque creo que de los tres, quien conoce por más tiempo y más de cerca a Arturo Escobar soy yo. Nos conocemos desde los inicios de nuestros trabajos. Lo conozco desde el momento en el que apareció Ecología y Capital en su segunda edición. Hablo de 1994, hablo de esos 20 años de los que hablaba Maya. Y en el momento en el que él estaba terminando justamente el doctorado y sacando ese libro que fue su primer gran libro, ¿no?, de la invención del desarrollo, ¿no? Y porque tengo gran curiosidad por oír la manera como Gilberto responde al pensamiento de Arturo Escobar. Si te parece bien, ¿sí? Bien. A ver. Cambiemos de lugar. Lo que yo voy a hacer es no voy a analizar, digamos así, directamente los textos que yo he leído de Arturo Escobar, de Mario Blaser y de Marisol de la Cadena, que no hay que olvidar que es una antropóloga peruana, maestra, que trabaja pero estrechamente con Arturo Escobar y con Mario Blaser. Incluso es más radical ella.
digamos, en lo que va a seguir, van a ver. Entonces, lo que yo he leído, fundamentalmente por honestidad tengo que decir, de Mario Escobar, es Latinoamérica hasta Crossroads, es decir, Latinoamérica en la encrucijada, que he publicado, es bastante reciente, en 2010, en Estudios Culturales de la revista Cultural Studies, ¿no? Y donde justamente el parágrafo es un artículo larguísimo que tiene más de 60 páginas, y lo simpático es que la dirección de la revista dice, por excepción, y por su interés excepcional, vamos a publicar este artículo tan largo. ¿No? Así que por excepción le publicaron, porque es un artículo sumamente largo, y lo interesante, el parágrafo sexto, donde está justamente el problema de las ontologías relacionales. Y ese parágrafo ha sido escrito justamente con Mario Blaser y Marisol de la Cadena, la antropóloga peruana. Mario Blaser es un argentino, ¿no? En fin, que me ha interesado desde que supe que había trabajado en el Chaco paraguayo, que gran parte de sus posiciones están influenciadas por su larga, 20 años estuvo en un grupo, dentro de un grupo de indígenas hacia el norte, hacia el Chaco paraguayo, cerca de Santa Cruz. Él conoció, pero muy, muy, muy de cerca, digamos así, un caso además muy particular, el caso de un grupo étnico indígena que rehusó todos los proyectos de modernización, ¿no? Y querían seguir dentro de sus propias digamos así, reglas, seguir ellos con su propio modo de vida, su propio estilo de vida, no quería saber nada de intervenciones de agencias ni estatales ni internacionales, ¿no? Eso va a ser muy interesante porque una de las propuestas de Mario Blaser es que además de la posibilidad de que exista una múltiples modernidades, no necesariamente a la europea, es el artículo de un colega de él, él dice, hay otra alternativa, la no modernidad. Es decir, que hay grupos que eligen no ser modernos, y eso debe entrar también como una alternativa posible. Y entonces, evidentemente, eso le viene de su larga experiencia en el Chaco paraguayo, donde él trabajó con indígenas que rehusaron la modernidad, ¿no? También. Es interesante cómo muchas teorías están marcadas por experiencias etnográficas, ¿no? Entonces, Arturo Escobar, he analizado cuidadosamente lo que me parece fundamental, el parágrafo sexto. No he leído los últimos documentos que le mandó aquí a Maya. De Mario Blaser he leído varias cosas, digamos así. El grupo paraguayo con que él trabajó es lo que se llama la Nación Ishir. Los Ishiros decimos en el Paraguay. Muy bien. Y después de Mario Blaser, particularmente, Ontología Política, y con un subtítulo muy significativo, Ontología Política sin culturas. Mejor dicho, no, me equivoqué, no dice ontología política al título general. Estudios culturales sin culturas. Aquí está ya la tesis de que ya no hay separación entre cultura y naturaleza, hay continuidad completa. No debo golpear la mesa, ya me ha avisado mi señor, así que... Entonces, en una supuesta conversación con el proyecto de estudios naturales radicalmente contextuales de Laurence Grossberg, es con él dialoga, autor, Laurence logra, y dice, no hay que hablar solamente de la modernidad europea, hay múltiples modernidades, ¿no?
Y, y muchas modernidades pueden ser europeas, nadie quiere ser europeo. La gente quiere ser moderna, pero no europea. Y le dice, voy a conversar contigo, le dice Blaser. Eso es cierto, lo que tú dices es absolutamente correcto, pero hay otra alternativa. Entre las alternativas posibles, las modernidades no europeas, está la no modernidad. El modo de ser indígena tal cual, sin ningún contacto, digamos así, con la modernidad. Eso, como ustedes ven, es difícil así de enfocar de esta manera, porque uno diría, bueno, está muy bien si los indígenas eligen seguir siendo así, lo cual es raro, ¿no? Pero suena un poco como a dejarlos vivir sin ninguno de los beneficios de la así llamada modernidad occidental, en su primitivismo, entre comillas, ¿no? Entonces, yo me acuerdo ahí de una observación del vicepresidente boliviano, ¿cómo que se llama? Dice, según mi experiencia, es un antropólogo el vicepresidente de Bolivia, y dice, según lo que yo sé, lo que en el fondo quieren, lo que más quieren los indígenas bolivianos son modernizarse. Dicho por un boliviano, ¿no? No indígena. No indígena, ¿no? Es mestizo. Bueno. Después Marisol de la Cadena, etcétera, que trabaja como maestra en la Universidad de California. Yo creo que esta trilogía es el núcleo duro del famoso grupo Modernity Coloniality. Se llama así porque afirma que toda modernidad implica también colonialismo. Toda modernidad implica colonialismo. No sé hasta qué punto se puede agregar al grupo Walter Miñolo, que está en otra onda, según yo, es un argentino, un autor argentino, muchas veces vino incluso aquí al instituto, creo, ¿no? Siempre con discusiones muy, muy interesantes, ¿no? Enrique Dussel, no creo que entre ahí, por la razón que voy a decir después. Enrique Dussel es muy buen filósofo y nunca va a aceptar el perspectivismo, como lo que voy a decir ahora, ¿no? Y finalmente Aníbal Quijano, en fin. Esto es lo que yo he leído, ¿no? Y qué es lo que me propongo criticar de alguna manera, ¿no? No directamente el trabajo de Arturo Escobar, ni de Mario Blaser, ni de Maricel de la Cadena, no, sino las fuentes de apoyo para la que ellos mismos mencionan para la construcción de la ontología política del grupo. ¿Y qué son? Nosotros aquí en México, particularmente los sociólogos, nos estábamos enterados de la enorme importancia de Eduardo Viveiro de Castro, que es el jefe de fila y es digamos así, el que está en el origen, el que inventó de alguna manera lo que se llama perspectivismo en la antropología amazónica brasileña. Es un caso típico, es un caso único de cómo en América Latina surgió una enorme corriente antropológica que tiene hasta ahora una gran hegemonía, que es el perspectivismo, que nos hace entender muchas cosas que no entendemos cuando hablamos de ontología, ¿no? No se puede no puede uno evitar este trabajo de Viveiro de Castro, el cual tuvo una gran influencia en Philippe Descola, Par de la nature et culture, y antes de eso, eso está en francés, antes de eso, en el año 2000, Descola y Palton, un americano, publicó el prólogo, digamos así, de un libro que se llama Naturaleza y Sociedad y que está en español. Naturaleza y Sociedad de Descola y Palton, está en siglo XXI. Y Viveiro de Castro y Felipe Descola, pero son uña, como ya decir, son carne y uña, son realmente carnales, digámoslo así, ¿no? Se citan mutuamente,
Eduardo de Viveiro de Castro dice que las ideas de Descollá fue lo que le llevó a desarrollar el perspectivismo. Por otra parte, Descollá digamos así, le responde y le dice que gracias a él pudo construir su gran libro, un libro riquísimo, de una riqueza impresionante, Par-delà nature et culture, solamente que tiene como, ¿qué? 600 páginas. Por eso no duermo más, porque tengo que andar leyendo a marcha forzada todos estos libros. Y eso me obliga, Enrique, indirectamente, pero así es la cosa. Y otro que en la trilogía esta, que son indisociables, cómo para detrás de las cuestiones teóricas, de los debates teóricos, hay una retroescena que hay que conocer. Bruno Latour es amiguísimo de Descollá y de Viveiro de Castro, digamos así. Y además de eso, Bruno Latour leyó el manuscrito de Philippe Descollá, lo leyó y le corrigió. Bueno, así que esta trilogía es lo que está en el fondo, sirve como fuente de apoyo para las ontologías políticas de estos autores muy queridos que son Arturo Escobar, Mario Blasi, Marisela, que son latinoamericanos que nos hacen pensar, ¿no? Y que son sumamente